Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos una semana muy especial. Ese Día de Ramos, o como lo conocemos, ¿no? Tradicionalmente, el Domingo de Ramos. Ese simbólicamente diríamos que es la puerta de entrada en la que todos nosotros como cristianos nos preparamos para entrar a la Semana Santa. ¿Qué celebramos o qué se celebra hoy como Domingo de Ramos? La entrada triunfal de Jesús allí a Jerusalén. Y bueno, antes de comenzar a mirar el tema o la porción bíblica que va a ser la base de nuestro mensaje de hoy, debemos pensar que estamos hablando, digamos en el contexto, un contexto geográfico y cronológico, estaríamos hablando de una porción del año en la cual se celebra la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Este es en el primer mes judío de Nisan. Nisan es el primer mes, ¿sí?, que encontramos en el calendario hebreo bíblico, el mes de Nisan, que corresponde más o menos a la primera parte de abril del calendario moderno. Entonces la Pascua se inicia el 14 del mes de Nisan y viene Jesús con sus discípulos, van camino a Jerusalén para celebrar esa gran fiesta de la Pascua y vienen acompañados de miles. Dice la historia, varios miles de peregrinos que también se desplazan hacia Jerusalén para celebrar esta gran fiesta de la Pascua. Pero es importante, vamos a ver unos detalles en ese escenario. Es importante reconocer y recordar que Jesús en ese momento ha completado esos 3 años de su ministerio en la tierra. Y comienza esa última semana previo a su muerte en la cruz. Esa es la última semana. Y hay otro detalle también, es que antes de todo esto, Jesús entraba casi desapercibido a Jerusalén, las veces que había ido. Pero en esta ocasión el texto nos dice que Él entra siendo aclamado. Entonces los invito a que tomen sus Biblias y vamos a ver la primera parte de nuestra porción de estudio, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer inicialmente capítulo 19, del versículo 28 al 35, inicialmente. Versículo 28. Habiendo dicho esto, bueno, ¿qué estaba diciendo? Entonces miramos hacia atrás y se estaba hablando de la parábola de las minas, ¿sí? Entonces dice, habiendo dicho esto, Jesús iba delante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho.
Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Les respondieron, porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Paramos aquí. Bien, interesante, ¿no? Esta parte de esta historia. Jesús entonces envía a 2 discípulos a conseguir ese pollino, que es un burrito o un asno, el cual nadie antes había montado. Y es importante conocer la situación, digamos, para tener como el contexto, ¿no? En aquella época habían allí en Palestina 3 tipos de animales equinos. Estaban los caballos, los burros y las mulas, ¿sí? Eran los 3. Pero Jesús escogió el burrito, el pollino, ¿sí? Pues obviamente son animales más pequeños, pero de una gran fortaleza, fuerza, y eran ampliamente utilizados allí en Palestina como animales de carga. Y la elección de Jesús de un burro es deliberada y significativa. Vamos a ver por qué. Jesús entonces, ¿qué pasa allí? Veíamos en el texto que él envió a 2 de sus discípulos a buscar ese pollino. Y allí vemos algo importante en Jesús, su asombrosa presciencia. Esa palabra, presciencia, ¿qué significa presciencia? Es un conocimiento de las personas y de las circunstancias antes de que existan, antes de que pasen. O sea, él sabe ya lo que iba a pasar. Por eso, cuando los envió fue muy exacto, ¿no? Allí al frente van a encontrar allí un pollino, ¿sí? Que nadie lo había montado antes, y además les dijo qué tenían que responder si preguntaban por qué se lo iban a llevar, ¿no? El Señor lo necesita. Entonces Jesús muestra un dominio soberano sobre todos los hechos. Y de pronto se pregunta, bueno, ¿y esto es por qué es importante? ¿Por qué quedó aquí registrado en la palabra ese hecho? Y vamos a aprender por qué es importante. Aquí vemos que a través de la presciencia de Jesús, Él tiene el conocimiento, Él tiene el control sobre los hechos que van a venir esa semana. Y son hechos que lo van a conducir a su sufrimiento y a su muerte. Esto quiere decir que los eventos de la pasión o el sufrimiento de Jesús no le tomaron por sorpresa. Vemos que Jesús permanece como dueño soberano de su destino, eligiendo ir a la cruz. Ir a la cruz. Por ti, por mí. Él fue a la cruz. Ahora volvamos a la escena. Cuando Jesús entra, montado allí sobre el pollino, Él estaba presentándose como rey, ¿de acuerdo? Como un rey. Y obviamente esto estaba dando cumplimiento a lo que había profetizado más o menos unos 500 años antes Zacarías. Les invito a que vayamos allí al libro del profeta Zacarías 9:9. Dice así Zacarías: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén,
tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Mira, 500 años antes ya se profetizaba que iba a venir un rey. Entonces es interesante ver allí esa parte, dice, vendrá, tu rey viene a ti, ¿sí? Dice, justo y dotado de salvación. Vamos a ver un poco más sobre eso. ¿Qué pasaba en la época de Jesús? Volviendo otra vez a esta época. Que la expectativa de la gente en ese momento es que iba a llegar el Mesías y iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión romana. Entonces todos estaban allí pendientes de que iba a llegar un Mesías, iba a llegar ese rey que estaban esperando, que los iba a liberar de toda la opresión que recibían y que venían recibiendo el pueblo de Israel por parte del imperio romano. Y ahí es donde entramos entonces a desarrollar nuestro mensaje de hoy con 4 puntos, recordando que el título del mensaje es un ejemplo de humildad y sacrificio. Un ejemplo de humildad y sacrificio. Ahora bien, tenemos una idea principal, como siempre. La de hoy es todo diferente, ¿no? Y es el siguiente para que lo leamos todos. Dice, lo que sucedió en Jerusalén sucede hoy entre nosotros y sucederá por la eternidad, donde estaremos aclamando a nuestro Rey, cantando, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Muy propio de este tiempo de Semana Santa. Así es que vamos a ver entonces 4 posiciones de Jesús como Rey. Primer punto, Jesucristo, un Rey que te afirma en la fe. Te afirma en la fe. Volvamos a nuestro texto de estudio. Dejamos en el versículo 35, vamos a leer los siguientes 3 versículos, del 36 al 38. Y dice, y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ellos tendían sus mantos allí sobre el camino. Es como extender esa la alfombra roja, ¿no? Porque va a pasar el Rey. Cortaban ramas de olivos y de palmeras y las esparcían allí en el camino. Estaban dándole la bienvenida a Cristo como un Rey, como el Mesías, como el liberador del cautiverio de Roma. El Nuevo Testamento repetidamente llama a Jesús Kyrios, que es la palabra griega para Señor. Y esto es importante. Es otro aspecto importante del tema. ¿Por qué lo llamaban Señor? Dice que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, murió y resucitó a fin de que, vamos a Filipenses 2:11, a fin de que
Filipenses 2:11. Entonces volvamos a repetir. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, murió y resucitó a fin de que, miremos el versículo, que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese término fue aplicado a Cristo en el sentido de deidad, ¿no? Señor como Dios, no Señor como decimos aquí nosotros. Entonces, Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Nos dice allí en Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. Claro, el Verbo está hablando de Jesús, ¿no? Como decía allí el mismo apóstol Juan, en su evangelio decía, el Verbo era con Dios y aquel Verbo fue hecho carne. Entonces dice acá, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios el Hijo. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como lo dice allí en Apocalipsis. Y este Rey viene a ti. Estábamos leyendo, por eso repetía, ¿no? Viene a ti. Esta es la parte importante para nosotros. Ese Rey viene a ti. Por eso es que debemos estar con gozo, con alegría, tal vez entonando alabanzas, porque ese Rey, Cristo el Señor, viene a ti. Y debes estarlo. Debes estar alegre, gozoso. Recuerda que tiempo atrás fuiste esclavo del pecado. Fuiste esclavo de la angustia, de la desesperación, de la envidia, de los demás pecados que te dominaban y te esclavizaban. Hasta que este Rey llegó a ti para proclamarte la libertad, para mostrarte que ya no estás bajo esos yugos, sino que por su gracia eres parte de un reino distinto. Eres parte del reino de Dios. Así es que, mis hermanos, día tras día debemos recordar a qué reino perteneces. Te debes preguntar día tras día, bueno, ¿a qué reino pertenezco? ¿Quién es tu rey? Yo te pregunto, ¿y qué características tiene ese rey? Sí, ese Rey es el que te afirma la fe. Ese Rey que viene a ti es el que te afirma en tu fe. Y además te muestra que bajo su amparo no debes temer mal alguno, porque Él ha afrontado tus luchas y debilidades y las ha vencido. Por eso damos gloria a Dios. En cualquier otro reino, tú tienes que hacer algo para pertenecer a ese reino. Tenemos que hacer algo. El reino no está solito allá, sino si queremos pertenecer al reino, tenemos que hacer algo. Pero en este reino es Cristo quien ha hecho todo. Ha hecho todo lo necesario para que permanezcas en su reino. Siempre te sobrevendrán pruebas y tentaciones que te harán dudar de esto. Seguramente. El enemigo intentará por todos los medios hacerte dudar, ¿no? Y comienza a meter en
mente, no, es que tus pecados, tú eres un pecador, ese estilo de vida que llevas, estas reacciones que tienes, estos problemas, no eres digno de ser parte del reino de Dios. Cosa que pues, es cierto, ¿verdad? Pero recuerda que Cristo ha venido a ti para hacerte parte de su reino. Y no hay pierde. Somos parte del reino de Cristo. Jesucristo, un rey que te afirma en la fe. Ese era nuestro primer punto. Vamos al segundo punto. Jesucristo, un rey manso y humilde. Jesucristo, un rey manso y humilde. Pues vamos a leer nuestra idea principal. Lo que sucedió en Jerusalén sucede hoy entre nosotros y sucederá por la eternidad, donde estaremos aclamando a nuestro Rey cantando, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bueno, he mencionado ya que este Rey Cristo viene a ti. ¿Cómo es que Cristo viene a ti? Sería la pregunta. Bueno, ¿y cómo es que viene Él? Y una de las características es que Él viene en mansedumbre, manso. Jesús dijo allí, Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Manso y humilde de corazón. ¿Será que podemos ver algún rey o algún político o algún gobernante en la actualidad o a través de la historia manso y humilde? No creo que lo encontremos. Cada rey, inclusive en la historia, en el Antiguo Testamento, cada rey de Israel y de Judá no había sido prepotentes, ¿sí? Querían dominar, eran gente malos realmente. Todos ellos eran una carga para su pueblo. ¿Y qué hablar de los emperadores romanos? Eran todavía peores. Pero Jesús es un rey totalmente diferente. Él es manso y humilde, que vino a dar su vida por nosotros, que vino a servir a los necesitados, a buscar al perdido. Este rey no hace su presentación en grandes carruajes, ¿no? No llega con una vestimenta espectacular, con una ostentación de su poder o con una gran corte lujosa. No, por lo menos no en esta entrada triunfal. Tal vez va a llegar algo diferente en su segunda venida, ¿cierto? Como rey. Muchos esperan que Jesús venga a ellos con grandes acontecimientos, pero el Señor se hace presente de una manera tan sencilla, de una manera tan humilde. Y lo veíamos, ¿no? Jesús en la historia, Él era su túnica, entró montado en un pollino, en un burrito, nada espectacular, nada elegante. La corte que lo acompañaba eran sencillamente sus discípulos y la gente allá de la región. No era nada llamativo, eran casi, digamos, que despreciables a la vista de un pueblo que esperaba ver a un rey, a un libertador.
Pero ¿saben qué, mis hermanos? Hoy en día Jesús sigue llegando a ti de manera sencilla, de manera humilde y casi desapercibida. Muchos no lo pueden, digamos, apreciar porque esperan grandes movimientos sísmicos dentro de ellos. Uy, sí. Y hay muchas iglesias que conocemos donde hay un movimiento sísmico en las personas, ¿sí? Desean que ocurra algo llamativo, que los distinga del resto de los simples mortales. Y lo hemos llamado eso convulsiones emocionales. Se convulsiona. Pero no, Jesús sigue llegando a ti por los medios que Él mismo escogió para hacerlo y por los cuales tú puedes estar seguro de que realmente es Él el que está allí y puedes sentir su presencia a través de su palabra, del estudio de la palabra, a través de participar de esta reunión como familia, adorando al Señor. Esa es la forma sencilla, sin estruendos, pero sentimos su presencia realmente, viviendo de corazón con la misión de la iglesia, con la misión que se nos ha encargado, cumpliendo con las ordenanzas del bautismo y de la Santa Cena. Todo esto nos lleva a sentir la presencia del Señor de una manera suave, sencilla y con amor. Y por estos medios es que Jesús te transforma. Jesús te hace coheredero de ese reino, te libera de todos tus pecados y te cubre con su justicia. Este nuevo Rey viene a ti diariamente para liberarte. ¿Cómo no vamos a estar alegres, mis hermanos? Porque en Cristo cada uno de nosotros somos ciudadanos del cielo. ¡Qué gozo! ¡Qué gran amor! Jesucristo, un Rey manso y humilde. Será nuestro segundo punto. Tercer punto. Jesucristo, un Rey justo y misericordioso. Misericordioso. Nuevamente nuestra idea principal. Lo que sucedió en Jerusalén sucede hoy entre nosotros y sucederá por la eternidad, donde estaremos aclamando a nuestro Rey cantando, bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hay un pasaje paralelo en Mateo 21:9 de esto que acabamos de expresar. Dice, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana es la palabra derivada del hebreo que significa sálvanos. Entonces este pueblo gritaba ya, sálvanos, Hosana, sálvanos. Pero ellos pensaban era que los salvara de los romanos, de la opresión del imperio romano. Pensaban que él les daría esa salvación material o terrenal. Y muchos hoy en día buscan a Cristo para que les dé bendiciones materiales, o una vida mejor, o dinero, simplemente tener algo de qué gloriarse ante los demás. Pero esa no es la razón por la que Cristo vino. Recuerda que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, como dice en 1 Timoteo. Entonces la multitud clamaba aquel día, Hosana, sálvanos, sálvanos.
pero no se daban cuenta que Él vino, fue a salvarlos del pecado y de la condenación. Por eso es que unos cuantos días después, Jesús le dice allí a Pilatos, Poncio Pilato, el gobernador romano, le dice, mi reino no es de este mundo. Él es rey, pero su reino no es de este mundo. Él vino a salvarnos del pecado y a darnos vida eterna en su reino, que no es de este mundo. Recordamos nuevamente a Zacarías. Allí, Zacarías 9:9, la primera parte. Vuelvo y leo allí esta primera parte. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación. O sea, aquí ya estaba escrito que Él venía, era a salvarnos de la muerte espiritual, para darnos vida eterna. Y hay una palabra clave allí nuevamente, dice, tu rey viene a ti justo. Ahí estamos mirando otro de los atributos del rey que viene a ti. Te dice que Él es justo. Desde el punto de vista humano, un rey justo es el que le da a cada uno lo que se merece, ¿cierto? Ese es un rey justo. Y es aquí donde se plantea tal vez el mayor desafío. Si tienes que recibir lo que mereces de parte de Dios, solo te correspondería recibir de Él su ira, su muerte eterna y vivir lejos de su presencia. ¿Por qué? Por el pecado. Pero este rey justo viene al mundo a mostrar que su justicia está íntimamente ligada a su misericordia. A su misericordia. Porque su justicia es hacerte justo a ti, que eres pecador y no puedes deshacerte de tus pecados. No viene a condenarte, sino que viene a quitar de tu vida aquello que te separa de Dios, el pecado, y a coronarte con su justicia, con su pureza y con su santidad. Y además, mis hermanos, además de librarte del pecado, Él te fortalece con su justicia para que ya no caigas más en los pecados que cometías. Y en caso de que caigas nuevamente, sepas que Él está deseoso de restaurarte y vestirte una y otra vez con su justicia, como dice en Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El justo. Algunos allí en la multitud decían, en medio de todos, veían que aclamaban al Señor, pero no sabían quién era Él. Muchos. Y preguntaban, ¿quién es este? Y ellos aclamaban y decían, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero en verdad no sabían quién era Él. Otros, allá dentro de la misma multitud, se respondían, ¿quién es Él? Alguien decía, no, Él es el profeta, es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Entonces, obviamente ellos estaban también equivocados. Ellos pensaban que Jesús no era el Rey que venía a salvarnos del pecado,
sino era un profeta, solamente un profeta. Eso es exactamente lo que dice el Corán, que él es un profeta. Pero ya sabemos que los musulmanes están equivocados. Él no es solo un profeta, o no es, como decían otros, un nuevo Moisés que viene a traer más leyes y pesadas cargas sobre el pueblo. No, Él es el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y eso, mis hermanos, producía un efecto diferente en las personas. Y es que cuando el Evangelio o la pureza del Evangelio se presenta, siempre hay algo que trata de rechazar esa pureza del Evangelio. Hay algo que lo contradice. A veces nosotros mismos, por nuestro viejo hombre todavía por allí, o viene el enemigo o el mismo mundo, llega y se oponen con toda fuerza a ese evangelio puro que estamos predicando. Entonces, con razón, la mayoría de esta gente, de esta multitud, se volvió en contra de Jesús tan pronto. Solamente una semana después, aquellos que aclamaban, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas, ahora gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Muchos de los que hoy cantan alabanzas a Dios siguen sin saber quién es en realidad y buscan confiar en sus propias obras, en sus propias emociones y en sus propias experiencias de salvación. Ahí vienen las obras. Vamos a ayudarle a Dios para nuestra salvación con nuestras obras. Y otros, al oír las enseñanzas de la salvación solo por gracia, llegan y se transforman como lo hizo la multitud, y de una semana a otra, buscando condenar ese evangelio de la pureza. Muchas personas no aceptan la salvación por gracia, no la aceptan. Recordemos que tal vez los únicos en las religiones del mundo que hablan de una salvación siempre es por obras. Solo nosotros sabemos que es por gracia. La manera en que Cristo viene a nosotros hoy en día sigue resultando, digamos, chocante a los ojos de los humanos, pero para que no te quede ninguna duda sobre cómo se accede a ese reino, a su reino, Él viene a ti y te regala su justicia. Y lo hace en cada predicación de la palabra. Cada vez que oyes o lees o estudias y meditas en su palabra, ahí está la presencia, el regalo de justicia del Señor. Cuando oras, cuando alabas, cuando sirves, la presencia de Dios en medio de esta, su iglesia, no es o no tiene que ver con el poderío, sino con la humildad. En esta pequeña iglesia. Porque quien quiera disfrutar de la presencia del Rey que viene a nosotros, tendrá que negarse a sí mismo. Y negar esas presiones del mundo. Porque por medio de su justicia vas a recibir esa nueva vida. Por eso debemos estar alegres. Somos especiales, únicos. Tenemos esta oportunidad de congregarnos y de escuchar su palabra. Alégrate, canta de júbilo y descansa en la justicia de Dios. Da gracias a Dios por abrir tu corazón y darte la fe. Debemos ser agradecidos con Él.
Gózate y prepara el camino de tu Rey que viene a ti diariamente y que un día vendrá a buscarte para llevarte a su reino eterno. Gloria a Dios. Vamos al punto final, el punto número 4. Jesucristo, un Rey que no siempre cumple con nuestras expectativas. Los judíos, ya lo dije, estaban esperando que ese rey militar, un gran líder, tal vez como se lo imaginaban como David, ¿no? Un guerrero que destronaría ese yugo de Roma y establecería el reino de Dios por la fuerza. Eso era lo que estaban ellos esperando e imaginaban. Pero ya dijimos que Jesús era radicalmente diferente a esas expectativas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, no lo hizo sobre un caballo como símbolo de guerra, ¿no? Y como una opción de conquistador. Los conquistadores de esa época entraban en caballos, ¿no? Allá al pueblo, victoriosos. Tampoco lo hizo en un mulo, que era el símbolo del rey judío, como lo hizo David. O sea, también tenía otra clasificación todavía más antica que el mismo pollino del burrito. No, él lo hizo. Él eligió ese asno, ese animal de carga. Llegó humilde y trayendo paz. Pero este no era el reinado que la gente quería o esperaba. Y por eso rechazaron a Jesús como su Señor. Mis hermanos, en nuestras vidas cristianas, según crecemos, todos encontramos situaciones en las que Dios, digamos, no cumple con nuestras expectativas. Quizá te ha ido mal en algún negocio del cual estabas seguro de que iba a ser buen negocio. Quizá te han ignorado para una promoción o una posición dentro de un trabajo que realmente mereces. O quizá la enfermedad o la tragedia ha sacudido tu vida de algún modo inesperado. Y ahí es donde la tentación en todas estas situaciones es la de tratar de hacer las cosas a nuestra propia manera, ¿sí? Y de pronto podemos guardar rencor y amargura por esas oportunidades perdidas. Si yo estaba seguro de que esto iba a resultar y no fue así, entonces hay amargura y rencor. Pierdes la confianza en el amor de Dios por ti. Y llegas a decir, yo no confío en Él. Tanto que he orado por esto y nada que resulta. Como que Dios no me escucha, no está aquí. Cuando Dios no cumple nuestras expectativas, lo que hacemos es apartarnos de Él. Grave error. Y hacemos las cosas del modo que creemos que deben hacerse. O nos sentimos resentidos con Él por no darnos lo que pensamos que merecemos. Y en lo que quiero insistir realmente en este momento es lo que dije hace un momento. Mis hermanos, Jesús es el Señor. Él no tiene obligación alguna de responder nuestras expectativas. Si Cristo no se ajusta a nuestras expectativas, entonces simplemente le rechazamos.
como lo hizo la multitud allí en Jerusalén. Lo rechazó porque no eran las expectativas que ellos esperaban. Pero recordemos, Cristo es el Señor y no tiene por qué encajar Él en nuestras expectativas. El discípulo no está por encima de su maestro. Lo que estoy diciendo aquí es que debemos ajustar nuestras expectativas a lo que Dios ha decretado y no ajustar a Dios a nuestras expectativas. Cristo es el Señor. Él sabe lo que es mejor. Nuestras expectativas es lo que queremos, pero Él sabe lo que necesitamos. Cristo sabe lo que es mejor para nosotros. Si intentamos que Él se acomode a nuestras expectativas, a aquello que es aceptable para nosotros, o si le rechazamos, ese es el camino garantizado a la autodestrucción, mis hermanos. Autodestrucción. Más bien, reconozcamos a Cristo realmente, mis hermanos, como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro soberano, y recibamos de su mano con gozo y gratitud ese plan dispuesto para cada uno de nosotros desde antes de la creación del mundo. Recibamos ese plan, aunque ese plan no se ajuste a nuestras humanas expectativas. Aceptemos el plan de Dios. Es perfecto y es para el bien de cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar. Padre, Señor, reconocemos tu señorío sobre nosotros y aceptamos este mensaje de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, reconociendo que Él es nuestro Rey y Señor, que Él vino a morir por nosotros y a hacernos parte del reino de Dios. Padre, te rogamos que nos des la fuerza y la paz para vivir de acuerdo a tus decretos, para seguirte donde quiera que nos conduzcas y para que siempre, Señor, seamos agradecidos por tu amor, por tu misericordia y fidelidad. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, oramos hoy y siempre. Amén.